buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Es mi deseo y agradecemos a Dios la bendita oportunidad de en otro día de martes podernos conectar y también llegar hasta ustedes, esperando con la gracia y el favor de nuestro Señor Jesús que seamos bendecidos y prosperados por el consejo de la palabra de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que tú perdones, Señor, todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas, de manera, Señor, oh Dios, que podamos recibir tu palabra como tierra buena, Señor, limpia, descontaminada. Señor, te estoy suplicando que esta tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga, Señor, el efecto para lo cual tú la envías. En el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche un tema que lo titulé así: dimensiones espirituales de la prosperidad. Y antes de poner mi primer versículo, hay un par de cositas que quiero decir o recordar. Y una de ellas es que la palabra de Dios está inspirada divinamente por el Espíritu Santo de Dios y es útil, dice la Biblia, para instruir y redarguir, enseñar al hombre hasta que éste alcance la estatura del varón perfecto. Y el anhelo de Dios definitivamente, cuando yo lo veo a la luz de la palabra de Dios, siempre ha sido el bendecirnos. Lo próximo que quiero mencionar, ¿verdad? Es que es importante, hermano, que nosotros observemos principios bíblicos, los conozcamos, los atesoremos, los pongamos por obra, con el propósito de ser bendecidos y con el propósito también de ser prosperados. Hay un versículo más y este es el de Juan, el teólogo, cuando escribe su carta o sus cartas, y en una de ellas saluda a la anciana y en otro saluda al anciano. Al anciano le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que cuando, cuando yo eh, estoy poniendo por título las dimensiones espirituales de la prosperidad, quiero recordar primeramente que si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Y si el Señor no vela, en vano velan los veladores. Lo próximo que quiero recordar es que la vida de un justo es por fe. O sea que nosotros necesitamos alimentarnos con una palabra que de alguna manera haga crecer nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabras de Cristo. Entonces, puse este título, hermano, pensando en que primero deberíamos de analizar a la luz de la palabra de Dios que somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y que la prosperidad no debería de venir de afuera hacia adentro, sino que la prosperidad debería de venir de adentro hacia afuera, o sea, prosperados en nuestro espíritu, prosperados en nuestra alma, y eso por consiguiente atraer las otras bendiciones de Dios. O sea, el deseo del Señor es bendecirnos, reitero, pero hay principios que se necesitan observar. El domingo estuve hablando acerca de un tema donde tenía el pensamiento central, el, el ver el regalo de vida que Dios nos ha hecho, para que
para que nosotros tuviésemos vida, hermano, y vida en abundancia, Jesús tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Y desde luego, Él no se quedó muerto, Él resucitó. Y, y lo interesante de esto, hermano, es que luego el apóstol Pablo lo señala como la primicia de la resurrección, y que si nosotros no creemos en la resurrección, vana, entonces dice la palabra de Dios, es nuestra fe. Entonces tengo que creer y aceptar en esa siembra de amor que hizo el Padre por nosotros, a fin de que fuésemos bendecidos y a fin de que fuésemos prosperados. Así que prosperado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces quiero exponer el tema dimensiones espirituales de la prosperidad, partiendo de la idea y del pensamiento de que la palabra primeramente está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y por supuesto que los principios del Espíritu es una siembra espiritual en nosotros, para que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, quiero que veamos nuestra primera diapositiva en su pantalla, dimensiones espirituales de la prosperidad. Entonces, quiero que usted vea este versículo, Mateos 25:20. Y si eres tan amable y me lo puedes poner a pantalla entera, te lo voy a agradecer. Gracias, hijo. Dice las escrituras en Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5. Y dice la Biblia que dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Y su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el entendido de que la parábola es algo terrenal, es un hecho o una historia terrenal con una aplicación espiritual. Yo creo que aquí, a la luz de la palabra de Dios, podemos contemplar algunas cosas. Una de las cosas que yo quiero que usted vea, y yo lo remarqué con la expresión las inversiones. O sea, Dios invirtió a su Hijo. Y luego aquí aparece, según las Escrituras, una provisión de 5 talentos, que si usted escudriña la lectura de la palabra, una de las cosas que pronto usted descubre es que el Señor no reparte con sentido igualitario para todos. La palabra de Dios dice que le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2 talentos o 3 talentos, perdón, y a otro le dio 1. Y la Biblia dice que le dio a cada cual según su capacidad. Así que lo primero que yo quiero que nosotros observemos es que no todos tenemos las mismas capacidades. Y al no tener las mismas capacidades no quiere decir que tenemos que quedarnos en esa condición, porque la Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, lo que debe de hacer es demandarle al Señor esa sabiduría. Cuando nosotros juntamos todo el pasaje, yo quiero que usted observe que existe, cuando usted lee aquí, existe capacidades diferentes. Lo próximo que existe es una inversión donde se le entrega talentos a cada cual según su capacidad. En tercer lugar, usted observa que después de la inversión viene el proceso de trabajar esa inversión y de la multiplicación de lo que fue entregado como una inversión. Lo próximo que toda persona debería de considerar es que cuando
alguien invierte algo, espera ver resultados y que para que haya un resultado tiene que haber un esfuerzo. O sea, tiene que estar presente la voluntad de trabajar y de prosperar. Lo próximo que yo observo, en quinto lugar, he ido mencionando algunas cositas, es que quien invirtió, entonces va a regresar y, y va a hacer una contaduría o un control de lo que invirtió, y el que regresa por lo que es suyo espera ver su ganancia multiplicada. Ah, esto puesto así, de esta manera, parecería eh, que yo estoy dando una clase de economía para que usted monte un negocio, y bien pudiera ser, pero la idea en este momento es explicarle que a cada uno de nosotros Dios nos da provisión, pero la provisión no es únicamente para que nosotros no las comamos, sino que una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios, y estoy hablando incluso en términos espirituales, la intención de quien invierte es que tú trabajes la inversión, que tú trabajes lo que Él pone en tus manos. Estoy ya hablando en términos espirituales. Gracia, favor, sabiduría, eh, que tú trabajes. Y ahora me quedo unos minutos aquí porque sus hijos, dice la Biblia, son herencia de Jehová. O sea, que tú trabajes esa inversión que Dios ha hecho al entregarte herencia. Y cuando hablo de los hijos, evidentemente una de las cosas que usted y yo debemos de considerar es que Dios no nos dio hijos para que se queden con nosotros, sino que una de las cosas que tenemos que hacer es preparar a nuestros hijos, prepararlos, o sea, tomar tiempo para que haya una multiplicación de principios, una multiplicación de verdades, una multiplicación de enseñanzas. Entonces miramos a las escrituras y me doy cuenta que en la multiplicación tiene que haber un trabajo, y no es un trabajo de un día, sino que es un trabajo de años, y es un esfuerzo requerido, es laboriosidad, es aplicar lo que hemos aprendido, no solo lo que hemos recibido, sino lo que hemos aprendido, y ver cómo lo que tenemos es bendecido y multiplicado con la prosperidad de Dios, con la gracia de Dios, pero también con el trabajo de nuestras manos. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice decirle al justo que le irá bien, y ese versículo le encanta a mucha gente, porque evidentemente todos nosotros sabemos que aquí en la tierra justo ni uno solo, pero justo todos los que hemos sido justificados por la fe. Sin embargo, la continuación del versículo no solo es díganle al justo que le irá bien, sino que dice como promesa que él comerá del fruto de sus manos. Entonces encontramos aquí a un hombre que también reconoce algo. O sea, cuando alguien te da algo a ti e invierte en ti, tú deberías de saber que va a regresar y que va a pedir cuentas, pero al mismo tiempo me llama la atención la expresión de este que recibió 5 talentos, cuando le dijo: Señor, lo que me entregaste, yo lo he multiplicado. O sea que aquí de base existe otro principio, que es el señorío de Jesucristo, y que quien recibe esta
estos talentos para ser multiplicados, no se siente el dueño, sino que se sabe el siervo. Entonces, yo quiero terminar con este punto porque aquí hay muchas cosas bonitas que pudiéramos decir y que pudieran despertar aún más en los hijos de Dios el deseo de la multiplicación. Pero es importante que nosotros entendamos que a este que supo multiplicar lo que le fue puesto en sus manos, se le dice, muy bien, siervo bueno y fiel. O sea, le dan la categoría o tiene la categoría de siervo, de bueno y de fiel. Y me gustaría que usted lo observara, porque de repente el bueno usted lo lee como un adjetivo, pero yo no quisiera leerlo como un adjetivo. ¿Por qué? Porque una cosa es un siervo que luego después puede desarrollar el carácter de bueno o de malo, y otra cosa es el siervo que habiendo desarrollado el carácter de bueno, haciéndose cargo de lo que le fue entregado, se le llama fiel. Quizás, hermano, yo no quiero que usted me escuche como pesimista, como que mañana voy a partir de este mundo, pero yo después que cumplí 60 años he tomado en mi mente la urgencia de hacer, de revisar, de mirar, de prestar atención a las cosas que Dios puso en mi mano. Pareciera ser que tenemos mucho tiempo, pero como dije el domingo, 80 años es una inversión de tiempo que Dios nos dio a nosotros y en el cual nosotros también vamos a tener que dar cuenta al Señor. Entonces, aquí tenemos la imagen del que está delante de la presencia de Dios y le llaman siervo, bueno y fiel. Y mire el detalle, hermano, de esta expresión, en lo poco me fuiste fiel. Me gustaría explicar que en el idioma español, la palabra fiel tiene la connotación de una persona que supo llenar o que sabe llenar todos sus compromisos. O sea, no tiene uno, tiene múltiples compromisos, pero todos los cumple a cabalidad. Así que una persona como usted, que tiene la responsabilidad de instruir, una de las cosas que necesita trabajar en sus hijos es precisamente el tema de la fidelidad, donde él no se considera dueño de su vida, sino que es siervo del Dios Altísimo con talentos que Dios le dio, con talentos, pongámoslos así. Aquí de una manera, yo lo voy a poner de esta otra, con dones, con favores, con gracias que Dios les ha dado a todo y cada uno de ellos, pero para hacer ¿qué con ellos? Porque ver es un privilegio, hablar es un privilegio, oír es un privilegio. Y entonces usted me podría preguntar, ¿por qué es un privilegio? Porque hay quien nace ciego, y hay quien nace sordo, y hay quien nace mudo. Y hermano, ¿cómo así? Bueno, yo le explico. El Señor le dijo a Moisés, ¿acaso no hago yo el sordo, al mudo, al tartamudo, dejándole saber, yo te conozco, y no solo que te conozco, sino que te hice? Entonces, hermano, interesantísimo que este que supo trabajar lo que Dios había puesto en sus manos y multiplicarlo, se le llama buen siervo y se le dice fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces aquí yo veo
en el entendido, hermano, de que nuestra vida no se acaba y de que nuestro espíritu tiene una eternidad. Yo veo aquí, bendito Dios, que incluso dependiendo de las cosas que nosotros hagamos aquí, sobre las que Dios nos puso acá, entonces también vamos a recibir recompensas. Y estas serán incluso celestiales. Entonces, ¿a quién se le da más? ¿Y a quién o a quién se le entrega más autoridad? Dice la palabra de Dios, a los siervos buenos y a los siervos fieles. Entonces, esto es algo que tenemos que poner en el corazón de nuestros hijos. Yo he escuchado un sinnúmero de veces personas que son flojos para trabajar y de una mentalidad pobre, y el primer argumento que ellos usan para no estar en un lugar es que lo desprecian. Y yo siempre, sí, la famosa discriminación, ¿verdad? Sin embargo, yo veo a la luz de la palabra de Dios a un José, pongámosle la palabra discriminado, pongámosle la palabra odiado, despreciado por sus hermanos, luego vendido a los amalecitas, odiado y despreciado por los amalecitas, vendido a los egipcios, odiado y despreciado por los egipcios. Lo ponen en la casa de Potifar, odiado en la casa de Potifar por una mentira, y esto puesto en la cárcel, odiado también en la cárcel. Yo estoy seguro que una de las cosas que sucedería dentro de esa cárcel es precisamente el desprecio, porque él era de otra nacionalidad. En resumidas cuentas, hermano, toda la vida ha existido discriminación, y toda la vida ha existido racismo. Racismo aplicado incluso de muchas maneras y de diferentes formas, pero yo creo que es importante que nosotros entendamos esto sobre nuestra vida. Como lo hubo sobre José y como lo hubo sobre Daniel, hay una gracia superior. Tenemos la bendición de Dios, y no solo tenemos el derecho, sino que Dios nos invita a trabajar y a laborar con las cosas que Él nos ha dado: inteligencia, sabiduría, favor, la provisión monetaria, la provisión de trabajo, la provisión de inteligencia, de tal manera que las Escrituras dicen que el siervo bueno y fiel, que es fiel en lo poco, y eso denota también integridad. Dice la palabra de Dios, será puesto sobre mucho, y dice la Biblia que Dios lo hará entrar en el gozo de su Señor. O sea, que inclusive, hermano, deberíamos de pensar seriamente en trabajar, como dice la Biblia, haciendo tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompe, o sea, donde nada se echa a perder. Lo pongo en sus manos, pongo estos dos versículos, los pienso, los razono con usted, porque hablamos de la venida de nuestro Señor Jesús, pero la venida del Señor Jesús traerá un juicio. Y la Biblia dice que todo hombre tendrá que ponerse delante del tribunal de Cristo en diferentes etapas. No estoy hablando quizás con el orden
cronológico que usted quisiera, pero yo no estoy hablando hoy de escatología. Yo solo estoy diciendo que todo hombre tendrá que estar delante de la presencia de Dios y rendirle cuenta a Dios por sus hechos, por sus acciones, por el tiempo de vida que Dios le dio, por lo que el Señor le entregó y puso en sus manos. Así que si nosotros recibimos por herencia hijos, no es para que lo malgastemos, no es para que lo desatendamos. Perdón, hermano. Es para que nosotros en ellos busquemos el equiparlo y el bendecirlo con estos principios bíblicos, con los que ellos también pueden ser bendecidos y prosperados. Yo quiero que usted vea Primera de Corintios capítulo 4, la administración. Hay verdades que en la palabra de Dios deberíamos de observar. Una de ellas es que a nosotros nos van a dar a administrar, y que de alguna manera nosotros estamos modelando el carácter. Cuando digo modelando, no es que estamos trabajando a nuestros hijos, sino que nosotros estamos modelando ante ellos el carácter de Dios. Lo más cercano que tienen nuestros hijos de Dios somos nosotros. Entonces, discúlpeme por lo que voy a decir, pero una característica del hispano es que es muy botarata. Cuando decimos así, muy botarata es, tiene $100 en el bolsillo y quiere gastar 120. Entonces, y gasta 120 y se queda endeudado. Una de las cosas con las que deberíamos de trabajar es ministrarle a nuestros hijos para que ellos sean buenos mayordomos de los recursos incluso que tú le provees. Entonces, me llama la atención, y acuérdense que aquí estoy usando principios bíblicos. Me llama la atención que Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Y cuando usted mira en el original hebreo la palabra servidor, es remero, subordinado, ayudante, a ministro, servidor. Y dice aquí ¿de quién? De Cristo. Ok, estoy hablando de la necesidad de modelar el carácter. Entonces, una de las cosas que yo entiendo que todo padre y toda madre debe de ser es un servidor. Y siendo el padre y la madre un servidor de Dios, entonces los hijos van a estar viendo el modelo de un padre que sirve a Dios y de una madre que sirve a Dios. ¿Por qué hago mención a esto y por qué creo que es tan importante? Porque, por ejemplo, Dios se le apareció a Isaac y Dios le dijo a Isaac: yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y Dios se le apareció luego a Jacob y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu padre Abraham. Entonces, déjeme conectar esto así de esta manera. Isaac tuvo oportunidad de ver a Abraham, pero Jacob no tuvo oportunidad de ver a Abraham ni de conocer a Abraham. Entonces, cuando Dios le está diciendo: yo soy el Dios de tus padres, Isaac y Abraham, Dios le está diciendo de paso a Jacob que Isaac, que ahora era padre, en otro tiempo había sido hijo, y un hijo imitador de su padre. Imitador de su padre, ¿en qué? En la adoración y en el servicio a Dios. Y cada uno de estos hijos, cuando Dios se le apareció,
eh, hicieron lo mismo. Cuando Dios se le apareció a Abraham, la Biblia dice que Abraham entró y trajo a un cordero, lo sacrificó y se lo dio a Sara para que lo preparara, para que, para, para que comieran una ofrenda, para que comieran, se alimentaran y aquellos forasteros continuaran viaje. Pero era una ofrenda con derramamientos de sangre. Y ya a Dios se le había aparecido varias veces a Abraham y Abraham conocía la voz de Dios. Entonces, cuando el Señor se le apareció a Isaac, Isaac hizo lo mismo. Fue y sacrificó. Cuando el Señor se le apareció a Jacob, ya Jacob sabía lo que había hecho su padre Isaac y también sabía que Isaac lo había hecho porque se lo había visto hacer a su papá Abraham. Y uno de los detalles más serio aquí es este. Isaac evidentemente tenía que haber recordado la ofrenda que Dios recibió, porque la Biblia dice que por la fe Abraham sacrificó a su hijo. Y dice la Biblia, teniendo la promesa de que era el primogénito, de cierta manera lo recibió resucitado. Entonces, mire hermano, en la administración, una de las cosas que nuestros hijos tienen que aprender y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es esta, que un servidor no es el capitán del barco, que un servidor es el remero, el que rema, y que todos dentro de la casa tienen que ponerse de acuerdo, hermano. No puede ser que uno tenga un sentir y el otro tenga otro sentir. Y si usted se da cuenta, incluso estas cosas se trasladan a la iglesia. O sea, el domingo yo estaba hablando acerca del tiempo, del uso del tiempo. Y todavía después me quedé estudiando un poco más en el día de ayer las escrituras. Y la palabra de Dios describe el tiempo del juicio de Dios, donde dice la Biblia que los que fingen obediencia serán castigados. Entonces, cuando yo miro, hermano, a la luz de la palabra de Dios, las cosas que Dios está esperando de nosotros, una de ellas es que nos pongamos al servicio de Él, en primer lugar. Pero otra cosa es que nos pongamos al servicio de nuestra casa, de nuestra familia. Y yo siempre he dicho que Jesús vino a ser cabeza porque Dios lo instituyó, pero dice la palabra de Dios, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. Entonces, Jesús ofreció un servicio. Y la palabra del Señor dice que en la nave de tu casa se necesitan juperetes. Eso es en el original griego. Juperetes, se necesitan remeros, se necesita gente subordinada. O sea, que tus hijos necesitan ver que su padre tiene una cabeza y que su cabeza es Cristo, aunque en ese intermedio Dios también coloca a los ministerios primarios. Así que pudiera decir yo que de alguna manera nosotros somos cabeza porque Dios nos ha puesto. Pero fíjese, hermano, es una subordinación donde todos de una manera u otra servimos. Subordinación, pero donde todos dentro del mismo barco estamos de acuerdo, remando en la misma dirección, usando la misma fuerza, usando el poder de Dios, usando la gracia de Dios y haciendo que nuestra casa y que nuestra familia se mueva en el orden de Dios. Entonces, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo, y dice la palabra del Señor, administradores. Entonces, cuando usted lee lo que significa
administrador es un distribuidor de la casa. Y me llama poderosamente la atención un supervisor. Ahora, déjeme contarle algo. A nuestros hijos les encanta que uno le compre cosas, que uno les regale cosas. Pero cuando usted o yo decidimos supervisar a nuestros hijos, lo primero que ellos dicen es que ya ellos son mayores de edad y te dicen, eh, eh, deja ser mi vida, deja que yo me equivoque. Pero cuando están todos dentro de la misma casa, e incluso cuando ellos están fuera de la casa, usted y yo como padres seguimos teniendo responsabilidades ante Dios con nuestros hijos. Entonces, me llama la atención que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a ser buenos mayordomos de los recursos que incluso nosotros ponemos en sus manos, haciéndole ver que yo soy un administrador, que el dueño de la viña es el Señor. Entonces, si usted se da cuenta, la Biblia dice que nos tengan a nosotros por buenos administradores. O sea, papá y mamá, eres un distribuidor dentro de la casa, no solo de dólares. Eres un distribuidor de enseñanzas. Eres un distribuidor de principios bíblicos. Tienes que ser un distribuidor de justicia para que cuando un hijo tuyo está molestando al otro, tú, sin tomar partida por el uno o por el otro, establezcas justo juicio y orden dentro de tu casa. Eres un distribuidor de orden porque necesitas acabar con el desorden que hay dentro de tu casa. Eres un distribuidor del tiempo porque eres tú quien tiene que decirle a los tuyos, levántate, nos toca irnos para la iglesia, levántate, nos toca irnos a trabajar, levántate, te toca irte a la escuela. Eres un distribuidor. Y como eres un distribuidor, administrador, evidentemente, al ser distribuidor de estas cosas que mencioné y de algunas cosas más que no mencioné, entonces te tienes que volver el supervisor, el que supervisa que lo que tú dijiste que se hiciera, se hizo. Entonces, hermano, discúlpeme por lo que voy a decir, pero yo encuentro raro y pecaminoso que dentro de la casa una madre le esconda cosas al esposo acerca de los hijos. Pero eso es, hermano, eso es perverso. Yo encuentro perverso y pecaminoso a la luz de la palabra de Dios. Se lo puedo demostrar, solo que ese no es el tema ahora. Pero si usted quiere, les recuerdo cómo es que Jacob amaba a Esaú perdón, Isaac amaba a Esaú y la Rebeca amaba a Jacob. Desde que nacieron, el hogar estaba hecho trizas, pedazos, dividido. Así que pongámoslo así, la Biblia dice que Isaac amaba a Jacob y la Rebeca, dice la palabra del Señor, perdón, Isaac amaba a Esaú y la Rebeca amaba a Jacob. Entonces, pongámoslo así de esta manera, lo que yo leo en mi mente es que si durante toda la historia de la vida de estos, mientras que sus padres estuvieron vivos, esto fue así y por eso se levantó también tanta rivalidad entre ellos, lo que yo leo es que tengo un hijo llamado Esaú que él puede ver y darse cuenta que su mamá no lo ama.
y tengo aquí a un hijo llamado Jacob, que después de muchos años se da cuenta que su papá no lo ama. Por eso no le importa engañarlo, y por eso no le importa mentirle, y por eso no le importa burlarse de él cuando Dios le preguntó, cuando su padre Isaac le preguntó, ¿quién fue y cómo fue que conseguiste este animal tan rápido para cocinármelo y que yo te bendiga? Y dice la Biblia que sin ningún temor de Dios en su corazón, el usurpador dijo, tu Señor, tu Dios me fue propicio. Imagínese usted, hermano, hasta el punto de tomar el nombre de Dios en vano. Yo quisiera que por favor recordáramos, y le estoy hablando con mi corazón, hermano, en la mano y hasta con dolor, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que las aptitudes de nuestros hijos son el resultado de años de una mala enseñanza, de una mala ministración y administración. Entonces, un administrador, tenga presente esto, es distribuidor dentro de la casa. O sea, usted tiene que aprender a llevar la contabilidad de la casa, usted tiene que aprender a llevar la justicia dentro de la casa, usted tiene que aprender a administrar todo lo que Dios ha puesto en sus manos, incluyendo tiempo de vida. Usted tiene que aprender también, hermano, a sacar lo que le pertenece a Dios. Diezmos y ofrenda, eso forma parte de la administración de tu casa. O sea, casas y hogares que financieramente no prosperan porque tienen problemas en ese punto. Y usted no se puede ofender conmigo porque yo no estoy en un culto donde voy a recoger la ofrenda. O sea, yo no le estoy ministrando ni siquiera a usted en este momento para que luego usted venga con un sobre a traer sus diezmos. Yo le explico, hermano, cómo es posible robarle al dador de la vida. ¿Cómo es? Y yo quisiera que usted se diera cuenta que cuando nosotros no somos fieles, porque perdimos la integridad, nos da lo mismo darle que no darle, que si no le doy no pasa nada, y empezamos nosotros a quitarle tiempo a Dios, a quitarle la mujer a otro, a quitarle el honor a otro, a quitarle la autoridad a otro. O sea que vivimos haciendo cosas que están dentro del rango de la infidelidad y que quebrantan el orden de Dios, y esas cosas Dios no las bendice, esas cosas Dios no las prospera. Entonces yo quiero recordarle a los padres que se ocupan de comprarle zapato, vestido a sus hijos, pantalones, camisa, y buscan ponerle la mejor cosa arriba, a aquellos padres que le proporcionan a sus hijos un iPhone y se lo ponen en la mano, el último modelo, y el niño apenas tiene 12 o 13 años. Yo quiero recordarle, hermano, que administración requiere que tú seas un distribuidor con la justicia de Dios en tu casa, y que también tú seas un supervisor. La próxima expresión aquí es, no eres el dueño. Qué triste, hermano. Se oye triste y se oye fuerte esto, porque la mayoría de nosotros los hombres, como trabajamos y somos los que ponemos el dinero y pagamos el carro y pagamos la casa y lo pagamos todo, entonces un buen día se le calienta al hiper mega macho el metal y dice, no, yo soy aquí el hombre de la casa, soy aquí, yo soy el que tomo las decisiones. Sin embargo, el Señor dice que tú eres
el empleado con la capacidad, eso es lo que dice mi Biblia, eres el empleado con la capacidad de distribuir y de supervisar. Entonces, no es posible que tú parezcas Santicló, que el Señor reprenda, ¿verdad? En el mes de diciembre repartiendo regalos y que tú no supervises. No, yo mejor eso se lo dejo a mi esposo. O yo mejor eso se lo dejo a mi esposa. Pues quiero decirle, hermano, que esa es una manera muy fácil de intentar quitarnos las responsabilidades que tenemos delante de Dios como padres. Y entonces yo encuentro que la Biblia dice que si eres un administrador de una familia, entonces Dios a ti te dio capacidad para hacerlo. Porque dice aquí que el administrador es un empleado con esa capacidad. ¿Cuál capacidad? La de administrarlo todo dentro de la casa. Y todo es todo. El tiempo que es para el Señor, los diezmos y las ofrendas que son para el Señor, la disciplina que necesita tu casa, el orden que necesita tu casa, la oración que necesita tu casa, la enseñanza que necesita tu familia, la disciplina que necesita. Y ahí entonces estaría también añadiéndose, porque forma parte de las provisiones que tú tienes que hacer para que tu familia coma y no sentirte como el animal que trabaja todo el tiempo y tú no ves nada. Una de las cosas que yo pienso que usted debe de hacer es ordenar su casa. Y cuando usted se ordena usted y se ordena toda su casa, usted se da cuenta que la bendición de Dios está sobre su casa. Meta al Señor Jesús dentro de su casa. Ponga el pacto de la sangre de Jesús en su casa. Meta el arca, la gloria de Dios en su casa. Vuélvase un adorador en su casa. Y usted se dará cuenta cómo en su casa no hay nada más parecido que a la casa de Obed-Edom. O sea, la casa próspera y bendecida. Y no tardó, hermano, 3 años, en 3 meses. La Biblia dice que la casa de Obed-Edom prosperó. Me llama la atención que eres empleado con esa capacidad. Y dice, por extensión, eres un agente fiscal, un tesorero. Entonces yo quiero llamar la atención de esto. Porque si eres un administrador, eres un distribuidor dentro de la casa. Además de eso, eres un supervisor. Además de esto, eres un empleado con capacidades. O sea, que no, si eres papá y mamá, Dios te dio esa capacidad y te dio esa autoridad. No te dio señorío, sino que te dio autoridad. Y entonces, en cuarto lugar, eres el fiscal tesorero. Tienes que velar en qué se está usando el dinero. Y tienes que observar dónde están las fugas del dinero dentro de tu casa. Aquí yo pudiera dedicarle un poquito de tiempo a esto, pero ya estoy a 10 minutos de terminar y solo he puesto 2 diapositivas. Creo que me voy a quedar acá. Bien interesante que cuando a las personas le da por comer y comer y comer afuera y comer afuera y comer afuera, trabajan mucho y comen afuera, el dinero se les va. Yo recomiendo siempre que se haga un presupuesto. Por eso siempre le aconsejo a los esposos y a las esposas, no escondan el dinero, no escondan cuentas bancarias. Tienen que sentarse ambos y mirar qué cosa es lo que es los gastos fijos dentro de la casa. Y hermano, entre paréntesis, diezmo y ofrenda no es gasto fijo.
diezmo y ofrenda es algo que Dios te dio a ti para que tú se lo dé a Él y que aparezca como una siembra, como una inversión. Cuando usted gana $1,000 y usted diezme 100, usted se va a gastar 900 y lo que le va a quedar a usted es 100, pero no 100 en su cuenta bancaria, 100 en la cuenta bancaria del Señor. No, hermano, el Señor no maneja dólares, lo manejan los hombres. El Señor maneja tu integridad, tu fidelidad y tu obediencia. Y Dios dijo que iba a abrir los cielos. Y Dios dijo que iba a sacar al depredador de dentro de tu casa. Y Dios dijo que iba a bendecir a tu esposa, tus hijos, tus negocios. O sea, por favor, yo quiero que usted se haga responsable de eso que Dios le dio, que es la administración de su casa. Y si usted se da cuenta, aquí aparece de nuevo el tema fidelidad. Se requiere de todo administrador que cada uno de ellos sea hallado fiel, hermano, cada uno. Entonces, ¿cómo preparar a la próxima generación? Siendo ejemplo. ¿Cómo preparar a la próxima generación? Mostrando fidelidad. ¿Cómo preparar a mis hijos para su futuro? Bueno, mostrándome como un remero, como un subordinado, como alguien que está bajo la autoridad de Cristo, como un ayudante, como un ministro que adora a Dios, como un administrador que distribuye dentro de la casa. O sea, hay cosas, hay gente que dice, no hay que ir a la escuela para aprender de esto, pero la casa, el hogar, la familia es una escuela. Yo tengo muy presente cosas muy puntuales que hizo mi papá cuando estaba en vida y yo vivía con él. O sea, distribuidor de la casa, el administrador, el supervisor, la persona, hermano, una de las cosas que admiré siempre de mi padre fue la inteligencia y la capacidad que tenía para dirigir y para organizar, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, porque fue no solo pastor, sino que fue presidente de una obra a nivel nacional en el país donde nosotros nacimos. Y era el hombre era una eminencia, un hombre con capacidad. O sea que lo que yo estoy plantando en tu corazón es esto. A uno Dios le dio 5, a otro Dios le dio 3, a otro Dios le dio 1. El deber de todos nosotros es entender cómo es que Dios invierte en nosotros para luego después pedirnos cuenta por las cosas que nos dio y que nosotros o utilizamos bien o utilizamos mal, incluyendo el cuidado de nuestros hijos. Se requiere de ti que seas digno de confianza, que seas confiable, que seas fidedigno. Padre, quiero darte las gracias en esta noche, Señor, bendita noche en la que podemos, Señor Jesús, presentarnos delante de ti y a la luz de tu palabra examinar, Señor, nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos das este tiempo para compartir la palabra, pero también nos das el tiempo de la meditación y de la reflexión. Te estoy suplicando, por favor, que tú mires a cada uno de los que me están escuchando y viendo y luego posteriormente los que también oirán de este tema. Señor, primero pon un espíritu en nosotros de obediencia, de entendimiento, Señor, de tal manera, Padre, que nosotros miremos, Señor, atentamente a la perfecta ley de Jehová y tomemos, Señor, el lugar que tú, Señor, nos ha dado para bendición, Señor, oh Dios, de nuestras vidas. Lo primero que quiero, Señor, que tu pueblo entienda es que tú has hecho una inversión de vida.
diste tu vida para que nosotros tengamos vida. Señor, y esa vida va a ser medida, va a ser contada. Señor, dice tu palabra en el libro de Apocalipsis que le diste una vara de medir al apóstol para medir el altar, para medir, Señor, el templo, el altar, a medir, Señor, a los adoradores. Y Señor, dijiste que no había que medir el lugar atrio. Por eso yo te estoy pidiendo, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a salir del atrio y avanzar y caminar, Señor, en dirección, oh Padre Santo, al lugar santo donde nuestras almas son preservadas y donde empezamos a contar, Señor, nuestros días, de manera que vamos añadiendo, Señor, sabiduría, entendimiento, Señor, consejo, Señor, oh Dios, y conocimiento, Padre, de quién o de a quién servimos, Señor, y de las cosas que hemos recibido. Gracias, Señor, por todo el don que tú nos has dado, porque toda dádiva, Señor, perfecta desciende, dice tu palabra, del Padre de las luces. Señor, agradezco las inversiones que tú has hecho en mi vida. Te pido, Señor Jesús, que tú me perdones, Señor, oh Dios, si he sido negligente en algún área de mi vida. Señor, y también en algún área, Señor, de las cosas que has puesto en mi mano a administrar. Primero te pido me perdones y después te suplico, por favor, me des la gracia de usar la capacitación que me da tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, oh Dios, para ordenar, Señor, nuestra casa, nuestra familia y también, Señor, formar parte del equipamiento, Señor, de tu iglesia, la iglesia que tú, Señor, vienes a buscar. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amado hermano. Gracias nuevamente por conectarse para esta plática y meditación de la palabra de Dios. Estoy anunciando el servicio del viernes, escatología, y el del domingo, culto de adoración a nuestro Dios. Luego quiero también anunciar, ¿verdad?, desde este lugar, el próximo sábado a las 10 de la mañana, el servicio de jóvenes. Y también quiero pedir, por favor, que estemos orando por hermanos necesitados. Estoy recordando al hermano Julio Caro, que está en el proceso de la recuperación de una operación, que hasta donde él está también llegue la mano salutífera de Dios en el año de la recuperación. Bendecimos a la iglesia que cubrimos en Italia, en Canadá, aquí en los Estados Unidos, y la iglesia que cubro por la gracia del Señor Jesús en Cuba también, hasta ellos. Estoy incluyendo las naciones mencionadas, los hermanos mencionados, y también no solo hasta ellos, sino hasta todo aquel que se conecte y vea este tema. En algún momento extendemos una bendición en el nombre poderoso de Jesús, y que venga un espíritu de sabiduría sobre tu vida para laborar con las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Ten una feliz noche. Le habla su pastor Raúl Martínez.